Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Vero Rubio. Música, instrumentista, cantante, compositora, creadora total con un lenguaje universal que lle la música y del que ella fexo una forma de vida. Nayuri, un espacio afallaízo pa falar posao. Esta é la trompeta de Vero Rubio, con la que vamos a falar agora, una música, cantante, multiinstrumentista, que nos presta mucho tener aquí en Nayuri. Hola, ¿qué tal estás, Vero? Oh, muy bien, muchas gracias por chamame, por estar aquí, era para mí un honor. Muchas gracias de corazón. Bueno, el honor lle para nos contar contigo, porque creo que es eso, una de les músicas con más talento y con más cosas que decir que tenemos en Asturias y con más sensibilidad, yo creo también, tanto hacia la música como hacia la nuestra cultura, ¿no? Y era algo que bueno, que hay que subrayar, no como a falago, porque sabes eso, no nos presten los falagos fáciles, pero sí, yo creo que los merecidos, y en el caso yo creo que hay que decirlo, ¿no? Muchas gracias por verlo y por decirlo y a... Muchas. Bueno, pues, pero, y es una creadora, yo creo, nata, ¿no? O sea, para ti la música y es fundamentalmente un lenguaje de expresión en el sentido más amplio del término, ¿no? Sí, para mí es una vía de escape. Sí, yo estoy sintiendo música en la cabeza. Juegos con palabras, música, ritmo, armonía. Si estoy en la cola del supermercado y estoy mucho tiempo parada, yo ya estoy en el mundo mío. Sí, es una necesidad. Y una forma, eso creo que me lo dijiste una vez, y es una forma incluso tienes hasta de pensar, ¿no? Que piensas con imágenes y con sonidos, una forma Sí. de como de ordenar el mundo, la propia realidad, ¿no? Y es más rápido. Para hacerte una idea, si quieres pensar en quiero distribuir unas secciones, tengo que hacer un trabajo de composición de alguna manera. Tengo que distribuir las secciones de la música y a pensar de que voy a falar. Pues non pienso en palabras. Yo voy pensando en imágenes, vale, neste momento quero falar desta sensación. Pum, neste momento vou falar de la outra. E entón ya faigo na cabeza. Las palabras ralentizan moito el pensamiento. Cierto. Sí. Y Vero, tú es nacida en una tierra, la de Cangas, donde la música popular y la música tradicional está muy viva, siempre lo tuvo con una bayura extraordinaria. ¿Cómo te marcó a ti de nena el sentir, qué sé yo, pues la música tradicional ahí tan presente en las fiestas, en la vida cotidiana incluso? ¿Marcóte también, sí, aparte del enclín que tú tuvieres de nena, artístico, creativo, que tienen todos los nenos y nenas? ¿Cómo te marcó? Pero sí, la xota. El ritmo de 6x8 lo tengo ya parte del fluir de la mía sangre, ese ritmo. Mirar para atrás y a volver a sentir aquella música y esa manera de cantar y esa manera de falar, ya solo la manera de falar de la... Yo soy de Noceda de Rengos, está ahí Tres Montes al lado, está ahí Bichar, está Caldebicha, esa manera de falar, esa manera de cantar las palabras, está todo ahí, non puedo desligarme de hecho, non puedo desligarme, forma parte de mí. Acuérdame de Concha Casaclara, el primer... yo tengo un panderín cuadrado de cuando yo era nena, fízolo Irene en realidad. La fiesta al bollo de la Madalena,
estar ahí aprendiendo a dar esos primeros pasos que vas pisando al de al lado, acordóme de esas cosinas, de mirarme los pies pequeñinos entre los pies más grandes de las otras mujeres y estar ahí tentando a dar con el pie pequeñín mío al momento en el que lo daban. Son imágenes grabadas, además acuérdome hasta el color de las playeras que llevaba, de esa imagen tengola. Y el olor del monte, cómo huele el monte con la siniestra en flor. Eso ya parte de mí. Eso marcóte y marcó el todo destín también, ¿no? Porque a la hora de tú cuando escogiste, por ejemplo, eso, formate como música, decir, y esto y lo que me interesa, o el mi lenguaje, eso estaba ahí ya como pozo, como la pacha que se pone en las cortes, ¿no? Sí. Cuando va a desear seco y... Siempre veitar. No puedes decir que no vienes de vienes porque eso queda marcado. Esos primeros años de vida son cruciales en el desarrollo de cualquier persona. Y lo que vivas, lo que sientas, como los sabores de infancia, eso márcate, no lo puedes negar. Y acercarme a hecho con el tiempo, fízome muy bien. Luego también hay que decir que yo arranqué por la clásica, porque entamé con el piano, y luego la trompa, ya luego la trompeta, ya luego el bodhrán, ya bueno. Pero la clásica dióme esa base, pero... Ya como un árbol. Una cosa son los regaños del árbol. Eso ya para mí la música, ya los sones, y a la manera de falar, ese cantarín que tenemos, que empezamos arriba, baixamos, volvemos para arriba, volvemos a baixar. Tú muy rápido. Y luego... La clásica fue como regar el árbol, fue el agua que eché a ese árbol, pero el árbol estaba plantado. Sí. Bueno, una metáfora guapísima y yo creo que bien esclarecedora de lo que fue. Y para ti fue, digamos, también una pauta, igual vamos por también utilizar el símil musical, fue una manera también de pautar todo eso que te venía o que te producía emoción, cómo pautarlo, cómo ponerlo blanco sobre negro, cómo de ahí encarrilarlo. Como cuando te dice un psicólogo que para ordenarte la cabeza faigas un diario y así ahí vuelcas todo lo que piensas y tal. Yo faigolo con música. Desde nena. Compongo desde nena. Y ya utilizo esos sonidos para no usar palabras, porque al final las palabras son maravillosas. Y nos falta. Y la buena poesía tiene buenas palabras, pero no ni a las palabras, y lo que hay detrás de ellas, el hueco que te dejan. Yo ese hueco de detrás de las palabras rellénolo directamente con música. Para llegar a esos sitios donde las palabras en sí no llegan la idea que porta la palabra, pues eso para mí directamente es música. Música. Y creación también, porque acabas de decir eso, que tú componer era también de algo natural para ti, ¿no? O sea, para hacer música, no solo interpretar, sino hacer. Bueno, desde nena, además prestóme porque mi hermana estaba aprendiendo, un recuerdo de estos infantiles que asaltanme de repente, mi hermana estaba aprendiendo a escribir a máquina, entonces no sabía qué estar copiando y ella iba apuntando lo que sentía. Sí. Y yo tenía la manía de contar, pues a las muñecas contábales cuentos, cantabais, y mi hermana apuntó algunas de esas cosas, y es como un meca, una cría de 4 años diciendo eso. Así que sí, siempre tuvo conmigo esa necesidad de ordenarme la cabeza. Y sigue estimulándote a crear cosas nuevas cada día, ¿no? Sí, no puedo pararlo. No puedo pararlo, y es una constante, no pasa un día sin que, luego a lo mejor no llega nada, pero no pasa un día sin que alguna cosa nueva ronde la cabeza. Tengo una norma, paróme a escribir algo o faigole caso de verdad a una idea cuando me viene 2 veces. Una vez nada más no, porque pasan ideas por la cabeza a cientos, pero cuando una idea viene 2 veces, esta faigole caso. Pica y sí, pica 2 veces. A ver esta uva. Sí, pero ya a la vez
también te enfóteste mucho también en la intuición, en lo que a ti te dice la intuición, ¿no? Sal de aquí, estoy selanándome la boca del estómago, ya donde siento lo primero, el dolor, la pena, estar mirando el fuego estos días, méteseme en la boca en el estómago. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. ¿Y la música de dónde viene? ¿Sabes? Oye, uno de esos misterios de la humanidad. No sé. Hay una cosa que dicen los irlandeses, Sí. ya que la música sentísela un duende. Pasaba un duende y ya sentísela él. Pues de algunas cosas salen así, parece que siempre tuvieron. Ideas que te vienen, melodías que te vienen, que siempre tuvieron ahí, no sabes de dónde salieron. De repente tan. Y que pasa incluso con la música que pasó a la historia, que sí, cuando sentimos a Mozart, decimos, esto parece que siempre existió como el aire del ruido del viento, los cristales, o la risa de los nenos, o tal, cuando oímos a Louis Armstrong con la trompeta, ¿no? Dice, esto What a Wonderful Day, Sí, y es eso una maravilla. siempre lo sentía antes de que Louis Armstrong debía existir, ¿no? Y ya como estar ahí y ser Louis Armstrong el que lo topó. Sí. Eso y también el saber buscar, eso y el arte también, el topar lo que ya hay, pero que otras personas no son a ver. Sí, tienen, al final, sí, no sé, un artista, la idea es encontrar la tua voz. Entonces, si estás buscando la tua voz, al final tienes que mirar lo que te rodea de otra manera. Y al mirar lo que te rodea de otra manera, encuentras en el mismo sitio, a lo mejor, otro camino. En ese buscar otro camino, o sencillamente funcionas así y no hay otro remedio. no hay premeditación, sencillamente ya como te salen las cosas. Pero en esa búsqueda, si estás buscándote a ti, estás mirando el mundo de otra manera y vas a encontrar otras cosas. Y por ejemplo, las palabras que falabas antes de ellas también, que tú pienses eso más bien con sonidos, con imágenes, pero por ejemplo, cuando las palabras son las de poemas a los que te faen a ti eso, ¿no? El componer sobre ellos o trabajar, ¿qué papel juega eso? ¿Cómo ves tú esa conexión entre la tu música y las palabras de otra persona? Justo lo que falaba antes. No son las palabras en sí, tampoco son los sonidos en sí, ni las imágenes en sí, y a lo que hay detrás. Y en ese sitio detrás puedes, como yo funciono, ahí está todo. No está la palabra literal, está el sentido de la palabra, no está el sonido. Do sostenido y un do sostenido no van más sitios. Pero lo que faigas con ese do sostenido, con qué lo relaciones, cómo lo mires, cómo lo busques, cómo lo uses dentro de la tua voz y el espacio que fai detrás. Y ahí están las palabras, ahí están las imágenes. No ni a lo mismo, todos podemos mirar un río y estar media hora mirando un río, pero no vamos a ver todos lo mismo. Cada uno va a ver el río que él ve. Sí. Entonces, encontrar la manera de que otro vea el río que tú ves, tiene magia. Eso es magia, sí, cierto. Y ahí, ¿y cómo ves tú, por ejemplo, o sea, cuando tú haces música, yo no sé si pienses en eso que se comparte con los demás, quieras o no, incluso cuando estás en tu casa ensayando, probando, los vecinos, que a lo mejor te oyen, sí, algunos más de lo que querrían. Pero a lo mejor tienes un vecino, una vecina sensible. Sí, también, sí, dícenmelo. De ver o de vecina y estoy oyendo aquí lo que está haciendo y tal. De algunos sí, también. Ese público invisible, ese oyente invisible, ¿tú piensas de cuando haces música? ¿O llega algo dado, que digamos que viene ahí después el que llegue a quien llegue? Claro, pues no sé. La verdad, en primera instancia, faigolo para mí, la verdad. En primera instancia la música faigolo para mí para ordenar las mías ideas, la verdad. Luego dime cuenta que de algunas de estas cosas que para mí me hicieron bien,
faen bien para outros. E claro, como yo sempre fice todo para mí, sin pensar en... Pero ahora está pasándome una cosa, está cambiándome na cabeza. Está cambiándome na cabeza y estoy dándome cuenta de lo... del calor que te da el feedback de la xente. Entonces, dime cuenta desto. Non... Hai veces, depende de lo que, non toco igual delante de unos o delante de otros. Dime cuenta de eso. Que pueden estar bien los dos mensajes, pero pareime que dependiendo de quién tenga delante voy para explicarlo de una manera o voy a explicarlo de otra. Ya non hi ha tanto ombligo. Dime cuenta de eso, de que al final lo que me gusta ya comunicar. Y en esa búsqueda de comunicarte, busco la manera que me pare que me van a entender mejor. Y para haber comunicación tiene que haber un receptor al otro lado, ¿no? O receptora, ¿no? Sí. Dime cuenta de eso. Eso son cosinas que al final pues vas aprendiendo toda la vida y que pueda aprender muchas cosas mucho tiempo. Dime cuenta de eso, ya ves. Y eso yo también, a decir el sentir, por ejemplo, dices, ¿por qué grabo esto? ¿Por qué faigo eso? Y también para alguien, aunque no conozcas ese de alguien, ni sepas cómo va a respirar ni cómo lo va a recibir, ¿no? Sí. Y el reto, me imagino. Sí. Está prestándome moito facer música por encargo, pois música para unha sintonía de radio que é un programa que fala desto en concreto, pois buscar la manera de introducir, de voy meterme en el pellejo. Entón, tengo que falar desta situación, está prestándome moito poner música, imaxe tamén, cando a imaxe non é a mía, está prestándome moito. Por eso de decir, quiero comunicar esto. Como busco el camino que ve a dar más claridad a esta idea. Al final es, para mí, todo lo que faigo parte de tener una idea clara de lo que voy a decir. Si non sei que vou decir, non tengo nada que... No. Notas una detrás de otra. Cierto. Y cuando ese lenguaje se comparte con otros iguales, con otros músicos o músicas, ¿cómo funciona eso, esas colaboraciones o tocar consciente? Cuando la música medra ya muy grande. Ya... Gústame mucho ir a jams. La verdad que non faigo todas, non tengo tiempo para todo. Pero esos momentos de comunicación, porque sí, sin esperar nada, non esperas ni un aplauso, ni que guste, ni que non guste, nada más estás con otro... sin palabras, sin palabras, entendiéndote. Y da un calor en no pecho, ese nivel de comunicación, paréme muchas veces, no, es que, ya verdad, ya más rápido entendese con música que con palabras, faite mucha menos explicación. Estás con alguien, empiezas con 4 notas, pillote la idea. Ya arranca la cosa. Y ya uno dice, y al otro contesta, y al otro dice, y al otro contesta. Esto en palabras, llévate, bueno, A ver, lo adelante. no sé cuántas horas. Y con música hicístelo en 10 minutos. Eso tiene ya magia pura. Sí, cierto. Y por ejemplo, ¿cómo llevas tú? Vamos, sé que la música y el arte en general tienen mucho de eso que falabas tú también, de desprendimiento, de algo que se da de forma, digamos eso, sí, arrogante en el sentido asturiano, ¿no? Sí. En el sentido de generoso. Pero tiene también, a veces compensa, no sé, pienso por ejemplo en cuando los premios, por ejemplo, a ti dieran el premio Camareta al mejor cantar, esos premios, al tu caso, aunque el tu trabajo sea solitario y tenga mucho de íntimo, pero eso también afala, también ayuda. O me va, moito, porque, pues, un exemplo sacilín, dixo mi padre, yo habíala publicado, pues non me acuerdo, pero non sei si para marzo, yo non sei, en el 23, non sei, febrero, marzo, non me acuerdo ahora mismo. E, bueno, pasou, bueno, sí que gustou, mucha xente díxome que estaba bien, bueno, pasou pol premio, pañou el premio, dixo mi padre e toda a historia, entonces
el mismo cantar de repente era moito mellor. E era o mismo cantar que fai unos meses alguna xente me dicente cosas, dixeronme cosas moi guapas e realmente gustou a moita xente, dentro de quen soy yo, moita xente. Pero foi el mellor cantar el que fixo que fuera mellor a los huechos de máis xente. Al final somos moitos facendo cosas. Entón, bien muy bien que de alguien con cierto poder y alcance diga, oi, mira aí pa esta moza, e máis xente lo mire. Bien de perlas, sí. A mí cambióme la trayectoria, también garrélo yo, pero a raíz del mellor cantar ahora soy músico a tiempo completo, autónoma. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Agora soy música a tiempo completo, antes non. O sea, la xente lo que faes y también, bueno, lo valore y, oye, eso non está mal tampouco. No. Porque non sería cuestión de ego ni nada de eso, sino de vivir, porque para Claro. ti el arte o la música non tiene nada que ver con el ego, sino con la vida, ¿no? Con la forma de vivir. Sí. Cuéstame a veces estar en el mundo... El mundo real. Sí, a veces estar en el mundo real y a un esfuerzo. Entonces, cuanto más tiempo puedo estar fuera de él. Sí, cuanto más tiempo puedo estar fuera de él, faime bien. Bueno, antes empezábamos hablando de eso, de un poco del vencello con la música popular, con la cultura popular y con la lingua. ¿Qué papel tiene para ti la lingua y que de algo que también mamaste de nena a tu familia y que te vencella a un mundo que está ahí, ¿no? Que está ahí muy, muy próximo y en la intimidad y que llevamos dentro, ¿no? ¿Qué lleva para ti la lengua, el asturiano? Pues ya como la música, ya como un sabor infantil, ya como las papas de maíz, ya un sabor de infancia. Ya... ¿Y te sirve también para ordenar el mundo? Home, es que la palabra y la música la palabra, la forma de falar, la forma de construir las frases y la música están muy ligadas. Y ya como para mí, la palabra ya el origen de la música. Y el origen de la música ya la palabra. ¿Por qué? Porque con una frase construida tienes el ritmo, tienes una melodía, tienes también una manera de vertebrar el pensamiento, porque dependiendo de las palabras que uses y a cómo las uses, quiere decir que hay un trasfondo cultural o hay otro. Entonces, y el origen de todo. No puedo decir, sí, a mí la xota de Cheitariegos chégame al alma. Non puedo decir que me chega al alma la xota de Cheitariegos e a que non me chega al alma la fala de la zona onde nació la xota Cheitariegos, o quien dice eso, non sei, el cantar del ramo, la Madalena, o yo que sé, o lo que se baila en la fiesta de San Luis, que ya dentro de nada en Caldevilla. Es que está todo ahí, no puedes decir que está uno sin tal el otro, porque viene de ahí, tiene la misma raíz. Del alma, bien. Claro. Alma que se dice que no se sabe si existe, ¿no? Pero claro. Debe, por llamarlo de alguna manera, quiero decir. Sí, no, pero ya, ¿verdad? Y al alma de la cultura, al alma de una sociedad, con la forma de falar, y a lo que dices, y a cómo lo dices, estás desnudando tu cultura. Estás viendo si le das más importancia a los gochos o a las vacas o para ti lo que iba a tapar el agua o los problemas que tienes con el vecino de abajo. Todo eso está en la manera de expresarte. Y de ahí viene la música. Y es que está ahí, está xunto. Sí. Forma parte de ello. Sí, del mismo raigaño, del mismo árbol. Y eso, en tu caso, tú no te plantearías, digamos, eso, hacer una música, bueno, no sé, puede estar en cualquier otro lugar del mundo, evidentemente, pero no significaría lo mismo para ti que si tú estuvieses ahora viviendo y trabajando en Londres o en Nueva York o en cualquier lado,
a lo mellor no tenía ese mesmo sentido que si el usar mandate del inglés como ferramenta o cualquier otra lingua. Falaría, al final, isto é interesante, porque está demostrado que la chingua confórmate el cerebro y la forma de pensar. Cuantas más chinguas vas falando, va el cerebro cambiando, Entonces, ¿qué pasa si faigo una canción en inglés o en francés? Yo tuve mucho por Francia y también tengo cocinas en inglés y en francés y también las tengo en castellano. Ya no es lo mismo. Estoy falando desde otra parte de mí. No quiere decir que no exista esa parte de mí, porque al final sales fuera y aprendes, ya tienes contacto y bebes de todo lo que puedas beber para aprender, para medrar tú. Pero, y a otra parte de ti, no ni a la misma. Cierto. La que está. O sea, es una no va a tapar la otra, y ya está al lado. Ahí está, ahí. Buena definición. Y bueno, y para ti la música y de algo también vivo, de algo que no tiene, digamos, plazos de ejecución, sino que lo que te encuentres desde que despiertes por la mañana hasta que desconectes cuando te da el sueño, ¿no? Sí, la verdad. Luego, a ver, hay trabajos, tienes una fecha para entregarlos y esas cosas, entonces tienes que ajustarte al mundo, porque estás dentro del mundo. Pero cuando levanto por la mañana y faigo un poco de lo que faigo para estar bien, un poquitín de yoga, un poquitín de tal cual, y arranco, bueno, sin un niña que a las 5 de la mañana despierto con una idea que me paré lo mejor del mundo, jamás existió de algo mejor que he hecho, y entonces a las 5 de la mañana, pum, para arriba, siempre de verdad la buena, siento mucho por Arturo que me aguanta, pero para arriba tengo un teclado para esos momentos con cascos y zasca. Entonces sí, hay que ajustarse al mundo, hay que saber que si te piden para tal día una cosa tienes que estar, pero cuando tengo el impulso de tengo que tirar por ahí, es que si no tiro por ahí duerme. Sanísimo todo, esto que cuento, sanísimo. Y también eso, o sea, yo creo que hay también luego el resultado, yo creo que todo eso amuésase ahí, o sea, que esa verdad o esa autenticidad, que no hay ahí tampoco, digamos, impostura, que no hay algo que digas y estético, sino que hay algo casi físico, ¿no? Que viene de... Preocúpome mucho de que no haya notas de más. Como cuando estás leyendo un poema, y estás diciendo, paja, paja por ahí. Y dices, no, aquí volví otra vez al meollo. Lo mismo, no me gusta que... Paréme que las notas de más van a hacer que se pierda el mensaje. Preocúpame mucho. Muchas veces cuando estoy rematando un amaño o estoy una grabación, la grabación menuda soy yo para mezclar, lo que estoy haciendo en las últimas etapas y a quitar. Muchas veces lo que faigo... Más y más, ¿no? En música. Todo lo que me parezca que enturbia, que ensucia, que desvía la atención, aunque puede ser lo más guapo del mundo, tengo que quitar las cosas guapas que digo, mira, esto igual para otra cosa, válme. Aquí, distráeme. Llévame la cabeza para un sitio que no quiero que vaya. Fuera. Pues muy bien. Pues eso y también la música. La música también tiene mucho de silencio. El silencio también es fundamental en la música. Les pauses, todo esto. Y en la música de Vero Rubio y de algo vivo, de algo que tenéis que, si no lo conocéis, descubrir. Y parece difícil que no la conozcáis todavía, porque la música, las canciones, la vida que os da Vero Rubio, yo creo que paguen la pena. Y también sentirla falar con esos palabras que, aunque sean una herramienta secundaria en el caso, sabes utilizarles igual de bien. Yo creo que la música, con la misma claridad, y un placer falar y escucharte sobre todo, Vero. Pues, muchas gracias. Un honor. Ya, como sigas diciendo cosas guapas, asoman una lagrimina que yo soy chorona y que me digan cosas guapas, chégame. Foi moi guapo dar. Moitas gracias por facerme sentir tan a gusto, tan
tan libre de falar como pienso, ya de mover todos los brazos. No ni di ningún golpe al micro, eso ya para decir, para valorarlo, porque con todo lo que me muevo... No funciona. Pues muchas gracias, Vero. A vos, de corazón. Nayuri, un espacio afallaizo para falar posao.